Hola de nuevo en el canal. Hoy vamos a tratar una nueva píldora que me apetecía bastante. Es la diferencia entre métodos estáticos y dinámicos. En ocasiones, cuando empezamos a aprender a programar, pues es una diferencia que nos puede costar entender. Entonces voy a dar primero una explicación más técnica y luego vamos a hacer una más sencillita, más que creo que quedará bastante clara. Entonces vamos a empezar con ello. ¿Qué es un método estático? Un método estático pertenece, vuelvo a repetir, después daré una explicación más sencilla. Si no entendéis esta, porque puede ser complejo al ser más técnica, quedaros hasta el final, porque creedme que creo que la segunda explicación es muy clara y entonces puede resultar útil. Entonces, como iba diciendo, un método estático, por ejemplo el que tenemos aquí delante, se define porque pertenece a la clase en sí misma, en lugar de a una instancia específica de la clase. Puedes llamar al método estático sin necesidad de crear una instancia de la clase. ¿Vale? Además, el método estático se reconoce fácilmente porque tiene la palabra clave static y son útiles para operaciones que no dependan del estado específico del objeto, ¿no? En este ejemplo, el método sum es estático y pertenece a la clase matchHelper. Puedes llamar al método sum directamente utilizando el nombre de la clase, sin necesidad de crear una instancia de matchHelper. En cambio, el método dinámico, que por ejemplo he creado esto, antes estaba programando esto, pero no había puesto a grabar el vídeo, por eso ya lo tengo picado. El método dinámico es un método también conocido como método de instancia, porque pertenece a una instancia específica de la clase. Además, necesitas crear una instancia de clase para llamar al método dinámico, como sucede aquí. Y los métodos dinámicos no utilizan obviamente la palabra static. En este ejemplo, el método introduce que hemos creado aquí es dinámico y pertenece a la clase person. Necesitas crear las instancias y una vez creadas las instancias puedes llamar al método introduce, como vemos aquí. Mientras que los métodos dinámicos mientras que los métodos dinámicos son asociados a las instancias de la clase, los estáticos no. Los métodos estáticos son asociados a la misma clase. Entonces, si esto os ha podido parecer un poco complejo, vamos a hacer una comparación un poquito más visual, ¿vale? Para entender el método estático y dinámico. Y para ello vamos a imaginar una receta, ¿vale? Una receta de galletas. Esta receta de galletas es una clase en Java, ¿vale? Y contiene instrucciones sobre cómo hacer las galletas. Pero aún no hemos hecho ninguna galleta, en realidad es solamente las instrucciones. ¿Qué es el método estático? El método estático es una parte de la receta que no necesita ingredientes específicos, ¿no? O las galletas para que funcione. Por ejemplo, si tienes una parte que dice precalentar el horno a 200 grados, a 180 grados, lo que sea, esto no va a cambiar. No importa cuántas galletas hagas, necesitas precalentar el horno. Así que es estática, no depende de las galletas, solo de la receta en general. En cambio, el método dinámico sería como una parte de la receta que sí que requiera que tengan las galletas reales para funcionar. Por ejemplo, si tienes una parte que dice pues decorar las galletas con chocolate, con nata, necesitas las galletas ya hechas para decorarlas. Esta parte de la receta es la
el método dinámico, porque depende de las galletas que hayas hecho. Entonces, de forma muy resumida, los métodos estáticos son partes de las recetas que no necesitan las galletas reales. Pero los dinámicos son partes de la receta que sí necesitan que hayan galletas reales para que funcione. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, 5 minutos. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a hacer un cookie recipe.java. Vale. Entonces, tenemos public class cookie recipe y vamos a hacer un private static int preheat oven. Como habíamos dicho, vamos a precalentar el horno. Int. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, hemos dicho que era un método estático. Correcto. Quizá debería dejar un segundo, esperar que respondierais, pero es que no quiero pasarme de los 15 minutos. Entonces, vamos a hacer que por ejemplo, 180 grados. Y return 180. Vamos a hacer que haga un print y devuelva 180. Hemos dicho que era un método estático, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hacer el método dinámico que explicaba en el ejemplo. Private void decorate cookies. Este método necesita que hayan galletas. System out print n chocolate decoration. Y ahora vamos a hacer la clase main para poder utilizar los métodos. Vale, primero de todo, ¿qué haremos? Vamos a usar el método estático que hemos creado de precalentar el horno. Entonces hacemos in temperature y vamos a llamar a preheat oven. Vale, system out println y ponemos horno preca oven, mejor dicho, preheat, y vamos a hacer que nos devuelva la temperatura. Vale, entonces esto es el método estático. Y ahora vamos a crear una instancia de la clase cookie recipe. Haremos cookie recipe recipe igual a new cookie recipe. Vale, una vez que ya tenemos creada la instancia, vamos a usar el método dinámico para decorar las galletas. Y haremos recipe.decorate cookies. Y con este ejemplo creo que ha quedado bastante claro. En este ejemplo, el método preheat oven es estático,
porque precalienta el horno. No depende de ninguna galleta específica. Puedes llamar a este método directamente y aún no hemos creado una instancia de galleta, de cookie recipe. Pero el método decorate cookie es dinámico y primero hemos de porque depende de las galletas que se haya hecho y primero hemos de crear una instancia. Necesita una instancia de cookie recipe para ser llamado, ya que está relacionado con una acción específica que solo se puede hacer una vez que tiene las galletas listas. Entonces creo que con esta explicación un poco simple es fácil comprender la diferencia entre método estático y dinámico. Pero si no, si aún siguen habiendo dudas, dejarlo en la caja de comentarios. Intentaré buscar otros ejemplos o aclaraciones o explicaciones a las dudas que hayan podido surgir, pero creo que el ejemplo de las galletas, si intentamos visualizarlo, es bastante claro. Gracias por seguirme en el canal, darle me gusta, compartir, comentarios, suscribirse. Todo feedback que reciba pues será positivo para seguir motivado, para seguir subiendo vídeos. Gracias y un saludo.